la segunda es cuando los afiliados eligen a sus delegados y ellos a los candidatos. Y finalmente, la elección solo de los afiliados del partido político. Bien, vamos ahora a complementar esta información con el especialista en temas electorales, pero también es CEO de Imasolu, con Enzo Helguera, quien el día de hoy nos está acompañando en el IGE 2026. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarte y poderlos acompañar en esta oportunidad en el programa y a la orden con las preguntas que tengan. A ver, son 5 alianzas sobre la mesa que podrían participar en las primarias. ¿Cómo se está evaluando o que finalmente cuál es el panorama de este primer paso en la democracia interna de los partidos? Bueno, una situación compleja porque al interior de las alianzas los partidos políticos tienen que tener una madurez de un proceso que se supone debió demorar tiempo, debió comunicarse también a las bases, a los dirigentes, y es un proceso, digamos, que debió ser largo. Entonces, la influencia que va a tener sobre los partidos políticos, o que ya la está teniendo, es complicada. Y yo, son pocas alianzas electorales, pero podría decir incluso que podrían haber divisiones dentro de estas alianzas electorales y desintegraciones, ¿correcto? Incluso en alguna de las 5 alianzas que por ahora están en evaluación. Evaluación, claro, porque llama la atención, y haciendo una comparación, doctor, por ejemplo, con estas elecciones internas en las elecciones pasadas, porque fueron 17, ¿no?, agrupaciones que eligieron esta modalidad por delegados y delegadas. En esas elecciones, estos partidos finalmente se están preparando para seguir finalmente esta misma línea, estas mismas elecciones internas. Claro, es decir, la forma de elección tiene que ser además compatible, ¿no? Porque al final van a elegir una lista que se va a terminar formulando para la propia alianza electoral, ¿no? Pero esto va a tener, por un lado, la contradicción de que las expectativas que cada uno de los partidos políticos al interior de la alianza tenían no van a ser las mismas, porque si antes habían expectativas para pelear determinada cuota de poder en estas elecciones, se va a imponer una negociación ya previamente establecida entre las coordinaciones internas que han habido entre las direcciones partidarias que han estado participando de la alianza. O sea, es decir que, digamos, si es que se logra inscribir estas 5 alianzas, van a tener muchas más complicaciones para realizar estas elecciones internas a comparación de los partidos que están yendo individualmente. En tanto haya una lógica. En tanto el dirigente del partido, el presidente, secretario general o el grupo que haya participado de las negociaciones, ellos saben que han negociado. Pero la pregunta es, ¿sí siguieron el proceso democrático de hacer quizás un cónclave partidario para comunicarles y para ponerse de acuerdo en los puntos en donde se iba a negociar los puestos, los escaños, la terna presidencial, etcétera? Si no ha habido esa comunicación a la militancia, incluso a la dirigencia completa, definitivamente va a haber una ala en los partidos políticos que se van a desarrollar en contra de esta alianza electoral, porque se van a mostrar no solamente sorprendidos, sino van a ver en desmedro las expectativas de los puestos que podían pensar en ocupar. Y esto pasa cuando justamente no ha habido ese proceso democrático interno, en donde muchas veces la mayoría se terminan poniendo de acuerdo hasta el mismo día. Recordemos que hemos tenido las inscripciones justamente el mismo día para vencerse el plazo, ¿no? Entonces esto es un poco una radiografía, un diagnóstico de lo que te estoy comentando. Entonces, de acuerdo a esta radiografía que usted nos menciona, claro, teniendo en consideración estas características de presentarlo este mismo día que se cumple este hito, podríamos decir que finalmente esas elecciones internas van a ser bajo una sola misma modalidad de delegados. Sí, claro. De hecho, la mayoría de partidos políticos va a optar por ello para tener un poco más de control sobre a quienes van a colocar en los cargos partidarios, a diferencia de darle la votación a toda la militancia.
los delegados van a seguir votando, ¿no? Y esperamos que finalmente prime la unidad y el interés, digamos, del bien común de ambos partidos políticos, aunque lo duden en algunos casos. ¿Pero esto afectaría justamente la elección de los precandidatos dentro de los partidos? Claro, porque podría haber una desafección en la votación interna y al final podríamos tener un número mínimo de participantes y esto también termina cuestionando no la legalidad, porque al final con un voto uno gana, pero sí la legitimidad de la elección, porque ¿qué pasa si hay un porcentaje finalmente bastante menor que el conjunto de su militancia en la elección interna, ¿no? ¿Qué grado de representatividad existe, ¿no? Entonces, al final la idea de que haya democracia interna es que quienes manejan o gobiernan, digamos, los partidos políticos, no sean quienes controlan todo lo que ocurre en la democracia interna, ¿no? Sino que estos actos se ganan o se deben ganar por liderazgos auténticos a la interna de los partidos políticos. ¿Y por qué cree usted finalmente que no se utilice esta modalidad donde sí incluyen no solo delegados, sino también afiliados o los ciudadanos finalmente, ¿no? Claro, o hacerla abierta, claro. Para las elecciones abiertas hay un cuestionamiento como sistema que es ¿qué pasa si siendo, digamos, un partido pequeño vienen de otro partido, ¿no? Me infiltran y controlan un poco o se bajan al candidato más fuerte? Digamos que ese ha sido el argumento, la mejor carta, ¿no? Se la bajan no votando o dándole su voto a un segundo candidato. Es una verdad a medias, porque al final el partido puede presentar una lista única por la unidad de los militantes, por un lado, pero por otro lado, digamos que la posición intermedia, que es un militante, un voto, es el reflejo en sí de una democracia real e interna, ¿no? ¿No hay democracia entonces actualmente para usted dentro de los partidos? Creo que o sea, bajo las reglas, mientras se elija cualquiera de los tres sistemas, y en este caso la de delegados, se cumple, digamos, con la democracia interna porque las reglas del juego te lo permiten. Pero una representatividad real, creo que en la mayoría de partidos políticos no la hay. En las últimas elecciones internas la participación ha sido bajísima, ¿no? Justamente también de los afiliados, porque hubo un importante número de partidos que optaron por esta modalidad. Estamos hablando, ¿no?, de 7 partidos que optaron por esta modalidad de afiliados. Entonces, ¿por qué hay esta ausencia también? ¿Qué es lo que está pasando dentro de los partidos? Bueno, la palabra clave ahí es la desafección, ¿no? La desilusión, justamente, que es lo que te estoy mencionando, que no existe, que no se llenan las expectativas que deberían tener los militantes para poder participar de esta democracia interna. O sea, ¿qué ocurre en la elección nacional? Cuando en una elección nacional la gran mayoría de votantes va a las urnas y vota, es decir, hay un deber cívico, patriótico, etcétera, muy al margen de que también hay en el sistema peruano un castigo, digamos, por no votar. En la elección interna, al haber una falta de motivación, al haber una desilusión, al haber una alianza electoral en la cual no se les comunicó y a última hora se les dijo que estas son las reglas o las condiciones de juego y las terminan imponiendo, claro, o las terminan camuflando con elecciones en donde se pide el apoyo de toda la militancia, esto hace que esta desafección pueda crecer incluso mucho más y que al final los militantes se consideren que su opinión no ha sido escuchada. Entonces, ¿con qué motivación van a votar o a elegir a un candidato interno si solamente se les pide sus votos para este tipo de temas y su opinión no es escuchada, ¿no? Entonces, este es un reflejo de lo que también podría ocurrir en la elección nacional. Muchas gracias, Enzo Helguera, entonces especialista en temas electorales y además es CEO de IMAZULU. Vamos ahora a dejarles con nuestra campaña de Elige, pero esta vez no aquí en Lima, sino en Cusco. Vamos.